los mercantilistas hicieron hincapié de hacer que el comercio fuera internacional. Por ejemplo, ellos hicieron las escuelas mercantilistas para ver cómo se desarrollaba el comercio. En algunas ocasiones el comercio se basaba en el oro y la plata, que era lo que más redituaba a los países. O sea, le daba más ganancias que aún así lo que ellos producían en sus propios países, ¿no? Petty y Moon no creían que eso fuera factible, puesto que varios comerciaban de acuerdo con con productos domésticos. En algunas otras ocasiones, en otros países como en Inglaterra, el vaguismo y las cuestiones estas de ocio no se daban, al contrario, daban salarios mínimos con tal de que la gente produciera algún producto. Esto fue durante el siglo XX y XXI, que duraron como 200 o 300 años, y que hasta la fecha se ha ido cambiando esa idea de acuerdo a cómo el comercio internacional era el que más redituaba a los países, más riqueza les daba, pero a la vez ellos cobraban impuestos por esas exportaciones que hacían a los productos que se producían en varios países. Por eso le dieron mucho auge a la producción y a la exportación fuera del país, pero lo que más exportaban eran el oro era el que más les daba riqueza. El desarrollo de los modernos nacionalismos a lo largo del siglo XVI desvió la atención de los pensadores de la época hacia cómo incrementar la riqueza y el poder de los estados nacionales. La política económica que prevalecía en aquella época, que era el mercantilismo, fomentaba el autoabastecimiento de las naciones. Esta doctrina económica principalmente se encontraba en Inglaterra y en el resto de Europa occidental en el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Los mercantilistas consideraban que la riqueza de una nación se encontraba principalmente en la cantidad de oro y de plata que ese país o nación tenía, o la cantidad de oro y de plata que contenía ese país. Aparte de las minas de oro y plata descubiertas por España en el continente americano, una nación solo podía aumentar sus reservas de los metales preciosos vendiendo a otros países más de lo que ellos compraban. El conseguir una balanza de pagos con saldo positivo implicaba que los demás países pagaran la diferencia con oro y plata. Los mercantilistas daban por hecho que su país estaría constantemente, o sea, se encontraría por mucho tiempo en guerras y que al mismo tiempo al terminar una guerra se encontraban preparados para la siguiente. Había un pequeño problema con los mercantilistas porque ellos se preocupaban mucho por acumular los metales preciosos, lo que era el oro y la plata, y entonces de esta manera ellos afectaban la economía de la nación, la economía interna. Era impredecible que los salarios fueran bajos y que la población creciera. Una población numerosa y mal pagada produciría muchos bienes a un precio lo suficientemente muy bajo, o sea que no sería realmente lo que ellos tendrían que ganar, cosa que tal vez esto no beneficiaría a la población, pero de alguna manera beneficiaría a las personas que se encontraban al mando. Existía también jornadas largas de trabajo y se consideraba un despilfarro el consumo de té, ginebra
tejidos de seda y entre otras cosas. También se encontraba una filosofía que decía que los niños de 4 años, al tener esta edad, tenían que llevarlos al asilo para pobres de la región, donde se les enseñaría a leer 2 horas al día y se les tendría trabajando el resto del día en las tareas que mejor se ajustaran a su edad, fuera de fuerza, o sea, relacionadas con fuerza y capacidad. Y principalmente el mercantilismo se basaba, o la idea principal del mercantilismo era que su idea era que la riqueza de un país se desarrollaría gracias a la cantidad y a la cantidad de oro y de plata que este país se pudiera extraer. Entonces, la idea de los mercantilistas era esta. Gracias. En esta misma época, en Francia, surgió un movimiento llamado o una forma de pensar llamada los fisiócratas, los cuales se caracterizaban porque creían que el origen de la riqueza de un país provenía de sus agriculturas, ya que son los únicos productos que ofrecen ganancias netas, no como las fábricas, por ejemplo, que deben pasar por otros procesos para poder convertirlos en un producto y sacarles un provecho. Uno de los principales personajes de los fisiócratas fue Quesnay, el cual dividió la sociedad en 3 clases: agricultores, terratenientes y fábricas y comerciantes. Los agricultores eran las personas que se dedicaban a cultivar el campo. Los terratenientes eran los dueños de ese campo que le cobraban un impuesto o una renta a los agricultores. Y las fábricas o comerciantes eran los productores y comerciantes. 3, 2. Quesnay también creó un diagrama que explicaba el flujo de dinero dentro de un país. Ese diagrama explicaba cómo el agricultor pagaba al terrateniente con mercancía, el terrateniente se las vendía a las fábricas y a los comerciantes, y de esa manera explicaba cómo se movía todo el dinero dentro de una nación. Ese diagrama, sin embargo, tenía algunos problemas, como por ejemplo que no permitía o no analizaba que el agricultor podía quedarse con una parte de su cultivo para consumo propio. Este diagrama fungió de antecesor para lo que fue la rueda de la riqueza de Frank Knight. Ese diagrama surgió en Chicago en 1930 durante sus clases. Y es algo más similar a lo que se utiliza hoy en día, que divide la sociedad en 2 sectores, los cuales son hogar y negocios. Él explica que los negocios ofertan productos en lo que sería el mercado de productos hacia los hogares o familias. Mientras que los hogares o familias ofertan su mano de obra o su tiempo en el mercado laboral. Lo cual lo utilizan los negocios para poder producir sus mercancías, entre otras cosas. De modo que forma esa rueda que él definió como la rueda de la riqueza. El gobierno en este caso quedaba aislado, ya que no tenía una función directa en el flujo, sino el gobierno intervenía poniendo impuestos y demás acciones en los movimientos del flujo del dinero. Adam Smith nació el 5 de junio de 1723 y murió el 17 de julio de 1790. Okay. Durante un tiempo Adam Smith fue profesor de
fue profesor de lógica con una especialidad en filosofía moral. Okay, Adam Smith se conoce en especial por 3 títulos, 3 libros que publicó a lo largo de su vida. El último libro fue publicado en 1795, 5 años después de su muerte. El primer libro que tenemos es la teoría, la teoría de los sentimientos morales. De los sentimientos morales. Su segundo libro fue La riqueza de las naciones. Y su tercer libro, publicado cuando él ya falleció, fue Los ensayos filosóficos. Su primer libro fue publicado en 1759. Su segundo libro fue publicado en 1776. Este libro, no es al revés. Bueno, el segundo libro y el primer libro. Su segundo libro fue publicado después o durante sus viajes en Francia. Y podremos decir que de aquí, de sus viajes a Francia, obtuvo mucha referencia de lo que son los fisiócratas. Que más adelante explicaré por qué. Entre sus 2 primeros libros se llega a denotar un poco de contradicción en el autor por la interpretación que éste presenta en cada uno de sus libros, porque pareciese que en La riqueza de las naciones Smith nos habla de que el capitalismo, que la economía la podría interpretarse como algo egoísta e inmoral, cosa que es una interpretación errónea. De hecho, ambos libros se pueden complementar bastante bien, ¿no? Más que ser contradictorios, son como, unificados. ¿Ok? Algo que también plantea Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales es que por más egoísta que sea el hombre, tiende a ayudar a su prójimo, ¿no? El libro Adam Smith se centra más, o el eje central de su libro es ver al ser humano y estudiarlo y comprender que cada ser humano es distinto. Por eso las ideas son muy diferentes, las ideas de la riqueza de las naciones y la teoría de los sentimientos morales. Por eso se llega a interpretar que son cosas contradictorias en ambos casos, cosa que no es. Okay. Su segundo libro, que es el más importante publicado, y que es cuando fue a Francia, se podría dividir en 5 libros, o se divide en 5 libros. 5 libros. El primer libro nos introduce los problemas de cambio y distribución de las riquezas. El segundo libro nos introduce el capital, el dinero y la acumulación del mismo capital. El tercer libro nos habla sobre la industria en Europa en esa época. El cuarto libro es el manifiesto de las relaciones entre progreso económico y trabajo, y el quinto libro es una continuación de este mismo. Estos 5 tomos complementan o forman lo que es la riqueza de las naciones. Algo que también decía Smith, o que planteaba él, era que la división del trabajo era fundamental para aumentar las riquezas o el capital de una nación. Él creía que de esta forma se podía distribuir de una mejor manera todas las riquezas de una nación. Algo que también decía Smith, derivado de todo esto, es que la economía o el capital va a crecer por su propia cuenta, no necesita a nadie más para crecer. O sea, él mismo si se manejara de una buena forma, él mismo irá creciendo como debe. Smith no considera mucho a las instituciones de forma estatal, o sea, de forma del Estado. Sí considera 4 instituciones económicas fundamentales, ¿no? Que él las considera como
la división del trabajo, la moneda, el capital, y la oferta y demanda. Bueno, de aquí, ¿por qué podríamos decir que Smith tiene, o interpretamos que tiene una relación con los fisiócratas? Debido a que, como los fisiócratas, Smith no consideraba que el Estado debiese interrumpir directamente en las actividades económicas de las personas, ¿no? Como los fisiócratas, además de que también le da un gran impulso a lo que es la agricultura. Para Smith, lo único que debería hacer el Estado como institución es aportarle a los ciudadanos o a este mercado tres cosas: la seguridad interna, que es la seguridad dentro de su margen, de su soberanía; la seguridad externa; y bueno, estas son las dos principales cosas que Smith considera que el Estado debería aportar, además de infraestructura y infraestructura. Pero Smith no considera que el Estado debiese meterse de lleno al mercado donde va a lograr todo esto, porque considera que el Estado en cierta, bueno, al menos en esa época, actualmente no podemos decir que no, tenía una mal distribución y una muy mala organización para todo lo que fuera en el ámbito económico.